Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Las palabras con las que Pablo describe la acción de este grupo misionero nos dan buenas pautas para discernir quiénes son los evangelizadores de Jesucristo y quiénes son meros charlatanes. Quien predica el evangelio y no se dedica a sí mismo, quien da con generosidad, quien no espera el aplauso. Ese es un apóstol de Jesucristo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Lo primero que hacemos es reconocernos pecadores ante el Señor y pedirle humildemente perdón por nuestras faltas y pecados. Te alabamos, Señor, tú nos das agua viva, Señor, ten piedad. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo ten piedad. Criste, Criste, Criste eleison. Te alabamos, Señor, tú nos das vida eterna, Señor, ten piedad. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, tú que puedes darnos un mismo querer y un mismo sentir, concédenos a todos amar lo que nos mandas y anhelar lo que nos prometes, para que en medio de las preocupaciones de esta vida
pueda encontrar nuestro corazón la felicidad verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Ustedes saben muy bien, hermanos, que la visita que les hicimos no fue inútil. Después de ser maltratados e insultados con Filipos, como ya saben, Dios nos dio la audacia necesaria para anunciarles su buena noticia en medio de un penoso combate. Nuestra predicación no se inspira en el error, ni en la impureza, ni en el engaño. Al contrario, Dios nos encontró dignos de confiarnos en la buena noticia, y nosotros la predicamos, procurando agradar no a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Ustedes saben, y Dios es testigo de ello, que nunca hemos tenido palabras de adulación, ni hemos buscado pretexto para ganar dinero. Tampoco hemos ambicionado el reconocimiento de los hombres, ni de ustedes, ni de nadie. Si bien, como apóstoles de Cristo, teníamos el derecho de hacernos valer. Al contrario, fuimos tan condescendientes con ustedes, como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. Sentíamos por ustedes tanto afecto que deseábamos entregarles no solamente la buena noticia de Dios, sino también nuestra propia vida. Tan queridos llegaron a sernos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú me sondeas y me conoces. Señor, tú me sondeas y me conoces. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso. Y todos mis pasos te son familiares. Señor, tú me sondeas y me conoces. Antes que la palabra esté en mi lengua, tú, Señor, la conoces plenamente. Me rodeas por detrás y por delante, y tienes puesta tu mano sobre mí. Una ciencia tan admirable me sobrepasa, es tan alta que no puedo alcanzarla. Señor, tú me sondeas y me conoces. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús habló diciendo: Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, y descuidan lo esencial de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, y así también quedará limpia por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este evangelio es la continuación de lo que hemos escuchado ayer, ¿verdad? Como decíamos, los ayes de parte de Jesús. Siempre se refiere a los escribas y fariseos, es decir, a los que tienen una autoridad muy grande en llevar la comunidad adelante. Y tenemos que ser conscientes que cada uno de nosotros somos un tendotá de cierta manera. Entero que tea. Dendero que pupe, papá, mamá, yandego tendotá.
Ñande ñamba ponos en un lugar, ñande gotendo taina peñamba vos a ver. Debe de ir para debe de ir diácono, debe de ir obispo, debe gotendo taina porque en ahí estás llevando adelante alguna actividad. Cada uno, queridos amigos, dentro de la diversificación, vamos a decir así, de la diversidad de actividades, de trabajos que nosotros realizamos, cada uno asumimos o en un lugar un rol diferente, un papel diferente, a de ñaí como tendo taina, a operar de las ñande, hay de ustedes, escriba y fariseo, de tendo taina y a opeven. Están para ella ¿verdad? Pero dice, ustedes descuidan lo esencial. Y en este caso, lo que descuidamos es lo esencial de la ley. Lo esencial de la ley no es lo que está escrito simplemente allí, ¿verdad? Si alguna vez se mandó algo mal, ahí la problema, en el CONES yo recuerdo, ¿verdad? Entonces venían ahí los abogados, etcétera, y a presentar ahí la defensora, ahí la querellá, pecha, ¿verdad? Por situaciones. Y ahí yo fui aprendiendo y me di cuenta, ¿verdad? ¿Cómo es la ley? Que cada uno estira de acuerdo a su molino, ¿verdad? O la interpreta. Y entonces o lee, lleva ahí a la araña, pero ore mañana, bebé, la de vale, miro, ore bocherita, hoy la ley era yapota de acuerdo. Lo que dice lo de esa frase, echa la ley, echa la trampa. Por eso es que lo esencial que aquí la palabra de Dios te está diciendo, peña tende que va a peña la pe, ña tendejna, va ere va la peña engaresco. Ustedes descuidan lo esencial de la ley. ¿Qué es lo que verdaderamente esta ley, hacia dónde apunta, hacia dónde está llevando? Porque algunas veces le damos la vuelta a la ley, pero nos damos cuenta que tal vez en la lógica podría ser, porque siempre oíman de algún error, o interpretaba ahí va ahí, no muy y palabra, o muy y coma, no sé lo que sea. Y entonces llegamos a la injusticia. Por eso dice, ustedes descuidan lo esencial de la ley, que es justamente la justicia. Y también otra cosa interesante, así hablando, ¿verdad? Con grandes abogados que defendían casos así muy difíciles dentro de nuestro país, gente así ladrona, o gente que ha sido muy cuestionada, pero claro, le meten a todo un estudio jurídico y la cantidad ahí que están estudiando en el reunido y pum, 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 pum. Una vez justamente decía, en duda lleva. Cada uno iba leve, creo que está entre 6, entre 7 por ahí, y cada uno de acuerdo a su conocimiento, pum, pum, pum. Pero esto, de acuerdo a defender lo indefendible, sinceramente lo indefendible. Pero en el fondo, toditos sabían que era una corrupción, pero de primera, ¿verdad? De primera, que en la lógica y en la justicia, como dice aquí, descuidamos eso. ¿Saben de qué ellos se iban agarrando? De que fue presentado en un mal momento, de que la querella que se presenta tiene un errorcito en tal cosa. Nadie se va a lo esencial de lo que sucedió. Que esa persona robó, que hizo un desastre, etc. Nadie va a eso. Sino que todas las defensas. Y después yo hablé, ¿verdad? Ahí con el que manejaba, ¿verdad? Bueno, entonces, va a violar, me pedí, va a violar problema, da a violar, cómo anda, huella, pues, huepea, etcétera, etcétera. Oye, pues, te di grandes falcos, lo que sea. Y dice, y sí, padre, esa es la realidad, eso sucede, y eso está. Pero el asunto es que aquí, lo que están querellando, están presentando mal, están presentando, ¿me entendés? Acá no discutí del problema real, no. A ellos no les interesa eso, sino que cómo hacer que algo que no tiene nada que ver salga sobreseído, que nadie después diga más nada. No, dice, se presentó mal, no se presentó bien, etcétera, etcétera. Entonces, queridos hermanos, ñande yara tushá, ñande cobrada con ambaina, ñande cobrama oína, porque cuando estamos en la pobreza, esto ya es consecuencia de nuestra mala administración, ¿verdad? De lo que dice aquí, de la justicia. Es la mala administración de nuestra misericordia. Es decir, si yo tengo corazón mísero, con el pobre, corcordis, quiere decir, no es que con ese reo, sino que
Lo que yo estoy mirando, la misericordia, es con la comunidad. Y la misericordia entra y hace parte de ese que es reo, digamos, pero dentro de una misericordia que tiene que ayudar a lo que nosotros decimos a salir de esa situación de pecado. ¿Entienden? Pero para eso seguramente que no sé. Se le tiene que llevar a un reformatorio, se le tiene que llevar no sé dónde, se le tiene que... ¿Entienden? Pero nosotros dejamos pasar como si fuese nada. Hay que ser misericordioso, hay que perdonar. Y piensa que es cuestión de dejar así nomás las cosas. No. La misericordia quiere decir que tenemos que ayudarnos incluso a esa persona a que se corrija. Claro que dentro de la humanidad y dentro de lo que verdaderamente significa hacer un acto de justicia. Acto de justicia. Y después también dice usted, todas estas cosas, la justicia, la misericordia, se olvidan de lo esencial y sobre todo de la fidelidad. ¿La fidelidad a qué cosa? La fidelidad a la verdad, la fidelidad a lo que Dios nos dice. Y tenemos que ser fieles a la verdad, a lo que el Señor nos pide. Incluso, por eso que para estos casos no debe ser fácil, queridos amigos, ser un abogado para defender una clase de persona de esta, ¿verdad? Porque dejó por cualquier cosa, pero entonces no estás llegando a la fidelidad. La fidelidad también quiere decir mirar las cosas como son y bueno, decir, por aquí tenemos que caminar para llegar a construir el reino de Dios. O si no, nunca vamos a construir el reino de Dios. Eso es como cuando éramos mitad y cerca del mar o cerca del río, hacíamos así con el agua y la arena. A pesar de por la oga y bebero yo ove y gusto esa de Castillo. A ove de mitad y añada, donde hermano o donde primo, lo que sea, o jugar así, era como criatura. O y paite vende ella para que nambreo. A mí pensaba también. Año o mañana de construirse el reino de Dios, o y paite tus castillos. Bueno, queridos amigos, vamos a pedir perdón al Señor por las veces que no fuimos capaces de mirar la justicia, la misericordia y sobre todo la fidelidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu gracia y tu paz. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestra Iglesia, para que tenga la valentía suficiente para predicar el Evangelio en todos los ambientes de la sociedad, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que nunca pretendan honores y privilegios, sino tengan la libertad de corazón para vivir el Evangelio, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y superen la hipocresía, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Dios nuestro, que por medio de un sacrificio único, el de Cristo en la cruz, nos has adoptado como hijos tuyos, concede siempre a tu iglesia el don de la unidad y el de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza y con ese gran deseo de ser hijos de Dios, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Alma de Cristo, Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oh ven Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti. Mándame ir a ti para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu amor y danos la fortaleza y generosidad necesarias para que podamos cumplir en todo tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Tu pureza al timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz, de tus manos, enséñame a Dios, tu pureza al timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu mano